Mamá, si realmente me amaras, me darías la casa ahora que la necesito. Pero veo que tu egoísmo es más fuerte que el amor por tu única hija. Marilia me soltó esta bomba mientras yo estaba de rodillas, pasando el trapo por el piso de la sala. 68 años tengo, y jamás imaginé que mi propia hija me hablaría así. Ahí estaba yo, limpiando mi propia casa como todos los sábados, y ella me atacaba como si fuera su peor enemiga. Después de quedarme viuda a los 30, trabajé doble turno en la fábrica textil por 15 años para darle una vida digna. Vendí mis joyas, mi carro, hasta el anillo de matrimonio para pagarle los estudios universitarios. Y ahora, después de casarse con Ricardo, un abogado que siempre me ve con desprecio, me exige que le entregue lo único que me queda, mi casa. Es por tu bien, mamá. Los impuestos te van a comer viva. Es mejor que nos la des en vida y evites problemas. Ricardo apareció detrás de ella, con esa sonrisa falsa que tanto detesto. Llevaban meses con la misma cantaleta. Cada visita era lo mismo: presión, chantaje emocional, amenazas disfrazadas de preocupación. Piénsalo bien, Delia. No queremos que en el futuro tengas complicaciones legales. Pero yo no soy tonta. Trabajé 40 años, conozco a la gente, y algo en sus miradas me dice que esto no es amor filial. Esto es pura ambición. Ya te dije que no, Marilia. Esta casa la compré con mi sudor, y aquí me voy a quedar hasta que Dios disponga. Su rostro se transformó. La máscara de hija preocupada se cayó por completo. ¿Sabes qué, mamá? Ya me cansé de rogarte. Vamos a resolver esto de otra manera. Esa amenaza quedó flotando en el aire. Ricardo sonrió de forma siniestra. Algo muy malo se estaba cocinando. Al día siguiente, Marilia me llamó con una voz dulce, fingida. Mamá, necesitamos hablar en familia. Es importante. Ven mañana a las 3 de la tarde a casa de Ricardo. Es una reunión familiar urgente. El tono no me gustó nada. Después de colgar me quedé pensando. ¿Por qué en casa de él? ¿Por qué tanta urgencia? ¿Por qué esa voz tan falsa? Mis instintos de madre me gritaban que algo estaba mal, muy mal. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama recordando la conversación. La frialdad en sus ojos, la sonrisa de Ricardo, esa amenaza. Vamos a resolver esto de otra manera. ¿Qué significaba eso? A la mañana siguiente tomé una decisión. Si mi propia hija me estaba tendiendo una trampa, yo no iba a llegar desarmada. Busqué en la guía telefónica y encontré la oficina del licenciado Alfredo Morales. Había escuchado que era un abogado serio, honesto. Marqué el número, con manos temblorosas. Licenciado, necesito su ayuda. Creo que mi hija está planeando algo en mi contra y necesito protegerme. Le expliqué toda la situación, los meses de presión, las amenazas, la reunión sospechosa. Señora Delia, su instinto está correcto. Esto suena a coerción familiar. Necesitamos documentar todo. Me citó inmediatamente. Cuando llegué a su oficina, me recibió un hombre de unos 50 años, con cara bondadosa pero mirada inteligente. Cuénteme todo desde el principio. Le narré cada detalle, cada presión, cada chantaje, cada amenaza velada. Señora, esto es muy grave. Su hija y su yerno están cometiendo un delito. Coerción para transferencia de bienes. Extorsión familiar. Alfredo me explicó mis derechos. Me dio consejos. Y lo más importante, me propuso un plan. Vaya a esa reunión. Pero yo estaré cerca. Voy a grabar todo. Necesitamos evidencia de lo que están planeando. Me sentí aliviada por primera vez en 1900 meses. No estaba sola. No era la loca paranoica que pensaba que era. Tenía razón. Mi propia hija me estaba traicionando. El día de la reunión llegó. Me arreglé con mi mejor vestido negro. Me peiné con cuidado.
Si iban a traicionarme, al menos lo harían viendo a una mujer digna. Caminé hacia la casa de Ricardo con el corazón acelerado, pero la mente clara. Alfredo ya estaba en posición, escondido en su auto con todo el equipo de grabación listo. Toqué la puerta. Ricardo me abrió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Adelante, Delia. Te estábamos esperando». Entré y mi sangre se heló. Ahí estaban Marilia y Ricardo, pero no estaban solos. Había 2 personas más, un hombre y una mujer con trajes elegantes, portafolios en la mesa, papeles extendidos, abogados. «Mamá, te presento a los licenciados Andreza Fuentes y Tomás Herrera. Ellos nos van a ayudar a resolver el problema de la casa de una vez por todas». Marilia habló con una frialdad que me atravesó el alma. Los abogados me saludaron con cortesía profesional, pero sus ojos decían otra cosa. Esto era una emboscada, una trampa perfectamente planeada. «Señora Delia, hemos preparado unos documentos que simplificarán todo el proceso de transferencia. Es por su propio bien». Andreza extendió los papeles hacia mí. Mis manos temblaron, pero no de miedo, de rabia. Mi propia hija me había citado para robarme. «Es muy simple, mamá. Solo tienes que firmar aquí y aquí. Y ya no tendrás que preocuparte por nada». Ricardo señalaba las líneas punteadas con una pluma dorada. «Qué irónico. Querían que firmara mi propia ruina con oro. ¿Y si no quiero firmar?». Las sonrisas se desvanecieron. Andreza y Tomás intercambiaron miradas. Marilia apretó los puños. «Mamá, no seas terca. Esto es lo mejor para todos. Ya no tienes edad para manejar propiedades. Además, señora Delia, estos trámites son obligatorios. La ley cambió. Si no los hace ahora, puede tener serios problemas con Hacienda». Tomás mentía con la naturalidad de un profesional. «Pero yo no nací ayer. ¿Saben qué es lo más triste de todo esto?». Me levanté lentamente, con toda la dignidad que pude reunir. Que mi propia hija piense que soy tan estúpida. El silencio se volvió pesado. Marilia se puso roja de ira. «Mamá, basta de drama. Firma de una vez». «No». Esa palabra salió de mi boca como una bala. Firme, definitiva, inamovible. «Pues entonces vas a tener que hacerlo por las malas». Ricardo se acercó a mí con los papeles en la mano. Su máscara de yerno educado había desaparecido completamente. «Porque resulta que...». Hice una pausa dramática, sonreí y miré a todos los presentes. «¡Qué gracioso! Yo también vengo acompañada». «¿Acompañada?». Marilia soltó una carcajada nerviosa. «Mamá, no veo a nadie contigo». «Ah, ¿no?». Saqué mi teléfono y marqué un número. «Alfredo, ya puedes subir». Las caras de todos se transformaron. Ricardo palideció. Andreza y Tomás se pusieron tensos. Marilia me miraba con una mezcla de pánico y rabia que jamás había visto. «¿Quién carajo es Alfredo?». Ricardo escupió las palabras como veneno. «Mi abogado, el licenciado Alfredo Morales. Está grabando toda esta bonita reunión desde hace 10 minutos». El silencio que siguió fue ensordecedor. Se podía cortar la tensión con un cuchillo. Andreza cerró su portafolio de golpe. «Señora, esto es una reunión familiar privada. No tiene derecho a grabar sin nuestro consentimiento». «¿Privada? ¿Con 2 abogados desconocidos presionándome para firmar documentos?». Me reí con amargura. «Esto no es una reunión familiar. Esto es una estafa». Sonaron pasos en la escalera. Alfredo apareció en la sala, elegante, sereno, con una grabadora en la mano y una sonrisa que me tranquilizó el alma. «Buenas tardes. Soy el licenciado Alfredo Morales, representante legal de la señora Delia Rodríguez». Su voz era firme, profesional.
Y tengo aquí grabadas todas las amenazas y presiones que han ejercido sobre mi clienta. Ricardo se levantó como un resorte. Esto es trampa. Es una conspiración. No, señor Ricardo. Conspiración es lo que ustedes estaban haciendo. Coerción familiar, extorsión, presión psicológica. Todo esto está tipificado en el Código Penal. Marilia me miraba con un odio que me heló el alma. Ya no quedaba nada de la niña que crié. Esta mujer era una extraña. Mamá, ¿cómo pudiste hacernos esto? Somos tu familia. ¿Familia? La palabra me salió cargada de dolor. ¿Familia es tender una trampa a tu propia madre? ¿Familia es traer abogados para robarme? No te estamos robando. Es por tu bien. Basta, Marilia. Alfredo intervino. Señora, estos documentos que querían hacerle firmar son completamente fraudulentos. La transferencia que pretendían es irregular y las amenazas que profirieron constituyen un delito. Andreza y Tomás ya estaban guardando sus cosas. Ratas abandonando el barco. Nosotros solo prestamos servicios profesionales. No sabíamos las circunstancias. Claro que sabían. Alfredo los confrontó. Ustedes prepararon documentos de transferencia forzosa. Eso es complicidad en fraude. Esto es ridículo. Ricardo explotó. Delia, tú no necesitas abogado. Somos familia. Familia que me miente. Familia que me amenaza. Familia que me traiciona. Me acerqué a Marilia. La miré a los ojos. Esos ojos que una vez brillaron de amor cuando era niña. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo, Marilia? Ella me miró con desprecio. Yo te crié con amor. Tú me tratas como un obstáculo. Mamá, no seas dramática. ¿Dramática? La rabia que había estado conteniendo por meses finalmente salió. ¿Dramática es descubrir que tu propia hija te ve como un cajero automático? No es eso. Sí es eso. Exactamente eso. ¿Cuándo fue la última vez que me visitaste? Sin pedirme algo. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estoy, sin que fuera para ablandarme? Marilia no pudo responder. Porque la respuesta era nunca. Desde que te casaste con él, señalé a Ricardo. Solo me ves cuando necesitas algo. Dinero, favores y ahora mi casa. Es que tú no entiendes nada. Estamos mal económicamente. Ahí está. Alfredo levantó la grabadora. Acaba de confesar el motivo real. No es por el bien de la señora Delia. Es por sus problemas económicos. Ricardo se puso violento. Cállese, licenciado de pacotilla. Esto es asunto familiar. No, señor. En el momento que trajeron abogados y documentos fraudulentos, dejó de ser asunto familiar. Ahora es asunto legal. Alfredo se dirigió hacia mí. Señora Delia, estos documentos que querían hacerle firmar transferían no solo su casa, sino también sus ahorros y su pensión. Era un despojo total. Sentí que las piernas me temblaban. No solo querían mi casa, querían dejarme en la calle, sin nada. ¿Mi pensión también? Sí. Hubiera quedado completamente desprotegida. Marilia bajó la cabeza. Ni siquiera podía negarme a los ojos. ¿Tanto me odias, hija? No te odio, mamá. Pero su voz se quebró. Estamos muy mal. Ricardo perdió varios casos. Tenemos deudas enormes. La casa está hipotecada. ¿Y la solución era robarme? No era robar. Era que nos ayudaras. ¿Ayudarlos dejándome sin nada? ¿Ayudarlos firmando mi propia miseria? Íbamos a cuidarte. Te íbamos a dar un cuarto en la casa. Me reí con amargura. Un cuarto. En mi propia casa. Como si fuera una limosna. Mamá, por favor. No, Marilia. Ya basta. Hoy vi quién eres realmente. Me dirigí hacia la puerta.
con Alfredo a mi lado. «Señores», dijo mi abogado, «mañana a primera hora estaremos presentando las denuncias correspondientes. Intento de fraude, coerción familiar, extorsión. Esperen la citación del juzgado». «¡Espera, mamá!». Marilia corrió hacia mí. «No puedes hacer esto. Soy tu hija». Me detuve en el umbral de la puerta, sin voltear a verla. «Hace 3 horas eras mi hija. Ahora ya no sé qué eres». Salí de esa casa con la cabeza en alto. Por primera vez en meses, respiré tranquila. ¿Se siente bien, señora Delia? Me siento libre, licenciado. Por primera vez en mucho tiempo me siento libre. Esa noche, sola en mi casa, lloré. No de tristeza, sino de liberación. Me había quitado una carga enorme de encima. Pero esto apenas comenzaba. Al día siguiente, muy temprano, Marilia apareció en mi puerta. Venía sola, con los ojos hinchados de llorar. «Mamá, necesitamos hablar. Ya hablamos ayer, con abogados de por medio. Por favor, déjame explicarte». La dejé pasar, pero mantuve mi distancia. «Tienes 5 minutos». «Mamá, yo no quería lastimarte, en serio, pero estamos desesperados». ¿Y esa es justificación para traicionarme? No es traición, es supervivencia. ¿Supervivencia? La miré incrédula. ¿Y qué hay de mi supervivencia? ¿Qué iba a ser de mí sin casa, sin ahorros, sin pensión? Te íbamos a cuidar, como cuidaste ayer a tu propia madre, ¿verdad? Se quedó callada. No tenía respuesta para eso. Marilia, ayer no solo perdiste mi casa, perdiste mi confianza. Y eso no se recupera firmando papeles. ¿Qué quieres que haga, mamá? ¿Que nos divorciemos? ¿Que vayamos a la cárcel? Quiero que asumas las consecuencias de tus actos, como me enseñaste que hiciera cuando eras niña. Pero somos familia. La familia no se traiciona, Marilia. La familia se protege. Se fue llorando. Y yo me quedé ahí, parada en mi sala, entendiendo que mi vida acababa de cambiar para siempre. Pero por primera vez en años, el cambio se sentía bien. Después de que Marilia se fue, tomé el teléfono y llamé a Alfredo. «Licenciado, quiero proceder con todo. Demanda, denuncia penal, lo que sea necesario». «¿Está segura, señora Delia? Es su hija. Precisamente por eso. Si no la detengo, ahora volverá a intentarlo». Esa tarde, Alfredo llegó a mi casa con una carpeta llena de documentos. Mientras revisábamos cada papel, me di cuenta de algo que me heló la sangre. «Licenciado, estos documentos falsos, ¿cuándo fueron preparados?» «Según el sello de la notaría, hace 3 semanas. 3 semanas. Marilia había estado planeando robarme durante 3 semanas. Mientras venía a comer a mi casa los domingos, mientras me abrazaba y me decía que me amaba, ya tenía todo preparado para despojarme. ¿Hay algo más, señora Delia?» Alfredo puso cara seria. «Investigué un poco sobre las finanzas de su yerno. La situación es peor de lo que pensábamos. Me mostró unos papeles que había conseguido a través de contactos. Ricardo tiene deudas por más de 200.000 pesos. Perdió 3 casos importantes el año pasado. Su casa está embargada, su auto también. Entonces, ¿realmente están desesperados? Desesperados y peligrosos. Gente así es capaz de cualquier cosa». Como si hubiera sido una premonición, sonó mi teléfono. Era Marilia. «Mamá, ¿qué quieres ahora?» «Necesito decirte algo importante. Ricardo no sabe que te estoy llamando». Alfredo me hizo señas de que pusiera el altavoz. «Dime». «Los abogados de ayer no eran abogados reales. Mi sangre se congeló». «¿Qué?» «Andreza y Tomás son amigos de Ricardo. Él les pagó para que se hicieran pasar por abogados. Los documentos
Eran completamente falsos. ¿Me estás diciendo que todo fue un teatro? Sí, mamá. Todo. Ricardo pensó que si veías abogados reales, te asustarías y firmarías. Alfredo me miró con expresión grave. Esto era mucho peor de lo que pensábamos. ¿Por qué me lo dices ahora, Marilia? Porque me da miedo, mamá. Ricardo está cada vez más desesperado. Ayer, después de que te fuiste, se puso como loco. ¿Qué hizo? Rompió todo. Gritaba que tú lo habías arruinado, que por tu culpa íbamos a perder todo. ¿Y tú qué hiciste? Nada. Tengo miedo de él, mamá. Cuando se pone así es capaz de cualquier cosa. Por primera vez desde ayer sentí algo de compasión por mi hija, pero también confirmé mis sospechas. Marilia no era la cerebro de esto. Era una marioneta en manos de ese hombre. Marilia, ¿dónde estás ahora? En casa de mi amiga Lourdes. Ricardo cree que fui al supermercado. Quédate ahí. No vuelvas a casa sola. ¿Por qué? Porque si es capaz de planear un fraude contra su suegra, ¿qué no será capaz de hacerte a ti? Se quedó callada. Era la primera vez que consideraba esa posibilidad. Mamá, ¿qué voy a hacer? Primero, vas a venir aquí conmigo. Segundo, vas a contarle todo al licenciado Alfredo. Y tercero, vamos a decidir cómo protegerte. ¿Me perdonas? La pregunta me atravesó el corazón. Mi niña, mi hija, la persona que más amé en el mundo, me preguntaba si la perdonaba por intentar robarme. Marilia, perdonarte y confiar en ti son dos cosas muy diferentes. Entiendo, pero eres mi hija. Y las madres no abandonamos a nuestros hijos, aunque nos traicionen. Una hora después, Marilia llegó a mi casa. Venía con una maleta pequeña y los ojos hinchados. Se veía frágil, asustada. Nada que ver con la mujer fría de ayer. Gracias por recibirme, mamá. Siéntate. El licenciado quiere hacerte algunas preguntas. Alfredo fue muy profesional pero firme. Señora Marilia, necesito que me cuente todo, desde el principio. ¿Cuándo empezó su esposo a planear esto? Hace como 2 meses. Al principio solo hablaba de pedirle dinero prestado a mi mamá, pero después se obsesionó con la idea de que le diera la casa. ¿Usted estuvo de acuerdo desde el principio? Marilia bajó la cabeza. No, al principio me negué, pero Ricardo me convenció de que era lo mejor para todos. Decía que mi mamá era muy mayor para vivir sola. ¿Y usted le creyó? Quería creerle. Estamos muy mal económicamente. Tengo miedo de que nos quiten todo. ¿Su esposo la presionó para participar en el plan? Sí. Me dijo que si no lo ayudaba me echaría la culpa de todo. Que por mi culpa íbamos a la ruina. Alfredo me miró. Los patrones de manipulación eran evidentes. Señora Marilia, ¿su esposo la ha agredido alguna vez? No físicamente, pero me grita mucho. Me humilla. Me hace sentir inútil. ¿Desde cuándo? Desde que empezaron los problemas económicos. Antes era diferente. Me acerqué a mi hija y le tomé la mano. ¿Por qué no me dijiste nada? Porque tenía vergüenza, mamá. Me daba pena admitir que mi matrimonio era un fracaso. Y entonces decidiste arruinar el mío también. Se puso a llorar. No quería lastimarte. En serio. Ricardo me decía que era temporal, que cuando él saliera del hoyo, te compraríamos una casa mejor. ¿Le creíste? Quería creerle. Alfredo interrumpió. Señoras, tenemos un problema. Si Ricardo se da cuenta de que Marilia está aquí, puede ponerse violento. Como si lo hubiera invocado. Sonó el teléfono. Era Ricardo. No contestes, me dijo Alfredo. Pero el teléfono siguió sonando. Y sonando. Y sonando. Después empezaron los mensajes de texto. Primero dulces, después amenazantes. Marilia, regresa a casa.
Necesitamos hablar. ¿Dónde estás? Tu mamá te está lavando el cerebro. Si no vienes en 1 hora, voy por ti. Esto no va a quedar así, Delia. Te vas a arrepentir. El último mensaje me asustó. Licenciado, ¿esto es una amenaza? Sí, y muy clara. Alfredo revisó su teléfono. Voy a llamar a un amigo que trabaja en la policía. Necesitamos protección. ¿Es tan grave? Señora Delia, un hombre desesperado, con deudas enormes y que acaba de perder su última oportunidad de salvarse. Es extremadamente peligroso. Marilia estaba temblando. Mamá, ¿qué he hecho? No te preocupes, mija. Ahora estás conmigo y a mí nadie me va a tocar. Pero por dentro, yo también tenía miedo. Mucho miedo. Porque algo me decía que esto apenas estaba comenzando. A las 9 de la noche vimos una camioneta negra pasar lentamente frente a mi casa. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Es él, susurró Marilia. Es la camioneta de Ricardo. Alfredo ya había llamado a la policía, pero dijeron que hasta que no hubiera agresión física, no podían hacer nada. Señora Delia, ¿tiene algún lugar donde puedan quedarse esta noche? Tengo una hermana en la colonia Roma, pero no he hablado con ella en años. Es mejor que no hablemos. Ricardo puede tener vigilada su casa. La camioneta pasó 1 vez más. Esta vez se detuvo frente a la casa. Ricardo se bajó. Ricardo se bajó de la camioneta con pasos firmes y decididos. Incluso desde la ventana podía ver la rabia en su rostro. Venía directo hacia mi puerta. «Escóndanse en el cuarto de atrás», le dije a Marilia y Alfredo. «Yo voy a hablar con él». «No, señora Delia. Es peligroso. Es mi casa, y no voy a esconderme de nadie». Los golpes en la puerta fueron violentos. «Bum, bum, bum. Delia, abre la puerta. Sé que Marilia está ahí». Me acerqué a la puerta sin abrirla. «¿Qué quieres, Ricardo? Quiero a mi esposa. Deja de llenarte la cabeza de ideas estúpidas. Marilia está donde quiere estar». «Mentira. Tú la convenciste. Siempre has estado en contra de nuestro matrimonio». Los golpes se volvieron más fuertes. «Abre esta puerta o la voy a tirar». «No vas a tirar nada. Y baja la voz que van a venir los vecinos». «Que vengan. Así van a ver qué clase de mujer eres. Una manipuladora que destruye familias». Desde el cuarto de atrás, escuché que Alfredo estaba llamando otra vez a la policía. «Ricardo, vete de mi casa. No tienes nada que hacer aquí». «Tengo todo que hacer. Marilia es mi esposa. Y tú la estás manipulando contra mí». «Yo no la estoy manipulando. Le estoy abriendo los ojos. Eres una vieja amargada que no puede ver feliz a su propia hija». Esas palabras me dolieron más de lo que quería admitir. ¿Feliz? ¿Llamas feliz a traer abogados falsos para robar a su propia madre? Era por el bien de todos. Eres demasiado terca para entenderlo. Era por tu bien, solo por tu bien. Los golpes pararon de repente. Un silencio extraño se apoderó de la noche. «Está bien, Delia. Ya entendí cómo son las cosas». Su voz cambió. Se volvió fría, calculadora. «Si no quieres cooperar por las buenas, vamos a hacerlo por las malas». «¿Qué? ¿Significa eso?» «Significa que mañana vas a descubrir que tu hijita no es tan inocente como piensas». Un escalofrío me recorrió la espalda. «¿De qué hablas?» «Pregúntale quién firmó los papeles del banco. Pregúntale quién autorizó la investigación de tus cuentas bancarias. Pregúntale quién me dio las copias de tus documentos». Me quedé helada. «Mientes». «¿Ah, sí? Pregúntale cómo supimos exactamente cuánto dinero tienes ahorrado. Pregúntale cómo supimos de tu cuenta de inversiones». Las piernas me empezaron a temblar. Marilia nunca haría eso. ¿No?
Ella fue quien me convenció de pedirte la casa. Ella fue quien dijo que eras demasiado mayor para manejar propiedades. Ella fue quien sugirió los abogados falsos. Mientes. ¿Quieres pruebas? Revisa tu bolsa. Busca las copias de tus estados de cuenta, los que guardas en el cajón de tu cómoda. Con manos temblorosas, fui hacia mi recámara. Busqué en el cajón. Los documentos no estaban. ¿Los encontraste, Delia? Su voz llegaba desde afuera, burlona, victoriosa. ¿Quién crees que se los dio? ¿El ratón? Regresé a la puerta con el corazón destrozado. Mientes. Marilia no sería capaz. Claro que sería capaz. Es mi esposa. Me obedece a mí, no a ti. ¿Marilia? Grité hacia el cuarto de atrás. Marilia, ven acá. Mi hija apareció con la cara blanca como papel. ¿Mamá? ¿Es cierto lo que dice Ricardo? Tú le diste mis documentos. Marilia me miró con ojos de deer en los faros de un auto. Mamá, responde, ¿sí o no? Sí. La palabra salió apenas como un susurro. Sentí que el mundo se me venía encima. ¿Por qué? Porque necesitaba saber cuánto dinero tenías para planear mejor la transferencia. ¿Y los estados de cuenta? ¿También los robaste? No los robé, los copié. Cuando venía a visitarte los domingos, cada palabra era una puñalada. Mientras yo cocinaba para ti, mientras te preparaba tu comida favorita. Mamá, perdóname. No quería lastimarte. ¿No querías lastimarme? La rabia me salía por los poros. Violaste mi privacidad, robaste mis documentos, investigaste mis cuentas bancarias y no querías lastimarme. Era para ayudarte, era para robarme. Desde afuera Ricardo se reía. ¿Ya entendiste, Delia? Tu hijita no es la víctima inocente que piensas. Ella planificó todo conmigo. «¡Eso no es cierto!», gritó Marilia. «¿No? ¿Quién fue a la notaría a preguntar sobre transferencias de propiedades? ¿Quién investigó cuánto vale la casa? ¿Quién buscó a los abogados falsos?». Marilia se puso a llorar. «Me obligaste. Dijiste que si no te ayudaba me ibas a divorciar. Te ayudé porque quisiste. Nadie te obligó a nada». «Mientes». Alfredo se acercó a mí. «Señora Delia, la policía ya viene en camino, pero necesitamos que él se vaya de aquí». «Ricardo», le grité, «vete de mi casa. Ya hiciste suficiente». «¿Daño? ¿Daño? El daño apenas va a comenzar. ¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que mañana toda la colonia va a saber qué clase de madre eres. Una madre que demanda a su propia hija. Una madre que prefiere a los abogados antes que a su familia». «No me amenaces». «No es amenaza. Es información. Vas a ver cómo van a tratarte tus vecinos cuando sepan la verdad. La verdad es que ustedes intentaron robarme. La verdad es lo que yo diga que es la verdad». Se escucharon sirenas a lo lejos. «Viene la policía, Ricardo. Más te vale irte». ¿Crees que le tengo miedo a la policía? Soy abogado. Sé cómo manejar esto. Las sirenas se acercaban. «Está bien. Delia, por hoy me voy, pero esto no se queda así». Se dirigió hacia su camioneta, pero antes se volteó. «Marilia, tienes 1 hora para decidir. O regresas conmigo, o te olvides de mí para siempre. No voy a regresar contigo». «¿Ah, no? ¿Y con qué dinero vas a vivir? ¿Con qué casa? ¿Con qué trabajo?». Marilia se quedó callada. No tenía respuesta. «Exacto. Sin mí, no eres nada. Y tu mamá tampoco te va a mantener para siempre». Se subió a la camioneta y se fue derrapando las llantas. La policía llegó 5 minutos después. Tomaron mi declaración, la de Marilia, la de Alfredo. Dijeron que iban a patrullar la zona durante la noche. Cuando se fueron, nos quedamos los 3 en silencio.
Mamá, dijo Marilia finalmente, perdóname. ¿Por cuál de todas las traiciones quieres que te perdone? Por todas. Marilia, perdonar es una cosa, olvidar es otra muy diferente. ¿Nunca me vas a perdonar? No lo sé. Ahora mismo no lo sé. Se puso a llorar otra vez. ¿Qué voy a hacer? Mamá, no tengo dinero, no tengo trabajo, no tengo dónde vivir. Deberías haber pensado en eso antes de traicionarme. Pero soy tu hija. Una hija que me robó. Una hija que me mintió. Una hija que violó mi privacidad. Alfredo intervino. Señoras, entiendo que esto es muy doloroso, pero necesitamos enfocarnos en lo legal. Mañana vamos a presentar todas las demandas. ¿Contra Marilia también? Pregunté. Eso depende de usted. Pero ella participó activamente en el fraude. Miré a mi hija. Se veía destrozada, pero también manipuladora. ¿Estaba actuando? ¿Realmente estaba arrepentida? ¿O solo tenía miedo de las consecuencias? Mamá, por favor, dame una oportunidad de arreglar las cosas. ¿Cómo vas a arreglar que violaste mi privacidad? ¿Cómo vas a arreglar que me mentiste durante meses? ¿Cómo vas a arreglar que planeaste robarme? No sé, pero voy a encontrar la manera. Marilia, la confianza es como un cristal. Una vez que se rompe, nunca vuelve a ser igual. ¿Entonces ya no soy tu hija? La pregunta me partió el corazón. Siempre vas a ser mi hija, pero no sé si algún día volverás a ser mi hija de confianza. Esa noche ninguna de las tres dormimos. Marilia lloraba en el cuarto de visitas. Alfredo se quedó en la sala, vigilando. Y yo me quedé despierta, preguntándome cómo había llegado mi vida a este punto. Mi única hija me había traicionado de la peor manera posible. Y lo peor de todo era que una parte de mí todavía la amaba. Al día siguiente desperté sintiéndome como si me hubiera pasado un tren por encima. Marilia seguía dormida, pero yo ya no podía estar más tiempo en la cama dándole vueltas a todo. Me levanté, me arreglé con cuidado y desperté a Alfredo. Licenciado, quiero ir a hacer unas diligencias. ¿Estás segura? Después de lo de anoche. Más segura que nunca. Necesito mover mis ahorros. Necesito proteger lo que me queda. Fuimos al banco donde tengo mi cuenta principal. La gerente, una mujer muy amable llamada Alicia, me recibió con preocupación. Señora Delia, ¿está todo bien? Ayer vino un señor preguntando por sus cuentas. Se me heló la sangre. ¿Qué señor? Dijo ser su yerno. Ricardo algo. Tenía copias de algunos de sus documentos. ¿Y qué le dijeron? Nada, por supuesto, pero insistió mucho. Decía que usted le había dado permiso para revisar sus cuentas. ¿Qué tipo de copias tenía? Estados de cuenta de los últimos 3 meses. Copias de su identificación. Hasta tenía copia de la escritura de su casa. Alfredo y yo nos miramos. Ricardo había estado muy ocupado. Alicia, necesito transferir todo mi dinero a otra cuenta, en otro banco. ¿Estás segura? Es una cantidad considerable. Completamente segura. Y quiero cerrar todas mis cuentas aquí. ¿Puedo preguntar por qué? Porque ya no confío en que mi información esté segura. Tardamos 3 horas, pero logré transferir todos mis ahorros. 60 años de trabajo. Todo lo que había guardado para mi vejez. Todo lo que Marilia y Ricardo querían robarme. ¿Dónde vamos ahora? Preguntó Alfredo. A una inmobiliaria. Quiero vender mi casa. ¿Estás segura de eso? Alfredo, esa casa ya no es mi hogar. Está contaminada. Cada rincón me va a recordar la traición de mi hija. Fuimos a la inmobiliaria más exclusiva de la zona. El agente, un hombre joven llamado Valentín, se emocionó cuando vio mi propiedad. Señora, esta casa está en una zona muy cotizada.
Le podemos conseguir un excelente precio. ¿Cuánto tiempo tardaría la venta? Con el mercado actual, máximo 1 mes. Perfecto. Haga todo lo necesario. Mientras firmaba los papeles, sentí una mezcla de tristeza y liberación. Esa casa había sido mi refugio durante 40 años. Pero ahora representaba todo lo que había perdido. Cuando regresamos, Marilia ya estaba despierta. Se veía terrible, como si hubiera llorado toda la noche. ¿Dónde fueron? A arreglar mi vida. Algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. ¿Qué significa eso? Significa que voy a vender la casa. La cara de Marilia se transformó en pánico puro. No puedes hacer eso. Es nuestra herencia. ¿Nuestra herencia? Me reí con amargura. ¿Desde cuándo mi casa es herencia de ustedes? Mamá, siempre dijiste que algún día sería nuestra. Eso era antes de que intentaras robármela. No era robo, era transferencia familiar. Era robo, Marilia. Y punto. Se puso a llorar otra vez. ¿Y dónde voy a vivir yo? Ese ya no es mi problema. Soy tu hija, una hija que me traicionó. Alfredo intervino. Señoras, tengo noticias. Hablé con mis contactos en el juzgado. Ricardo ya contrató abogados. Buenos abogados. ¿Y eso qué significa? Que va a contraatacar. Probablemente alegue que usted está senil, que no puede manejar sus bienes, que necesita un tutor legal. ¿Puede hacer eso? Puede intentarlo. Por eso fue inteligente mover el dinero y vender la casa. Marilia se quedó blanca. ¿Ricardo va a decir que mi mamá está loca? Es una estrategia común en estos casos. Desacreditar a la víctima. Pero eso es mentira. Claro que es mentira. Pero él es abogado. Sabe cómo manipular el sistema. Me senté en mi sillón favorito, el que había comprado cuando Marilia cumplió 15 años. Recordé esa época cuando todo era más simple. Cuando mi hija me amaba sin condiciones. ¿Sabes qué es lo que más me duele, Marilia? Ella me miró con ojos llorosos. No es que intentaras robarme. Es que planeaste hacerme parecer loca. Yo nunca dije que estuvieras loca. ¿No? Entonces, ¿por qué Ricardo está preparando esa estrategia? No lo sé. Él no me cuenta todo. Pero tú le diste las municiones, los documentos, la información, los detalles de mi vida. Pensé que era para ayudarte. ¿Ayudarme a qué? ¿A parecer una vieja senil que no puede cuidarse sola? Se quedó callada, porque era exactamente eso lo que habían planeado. Marilia, ¿alguna vez te preguntas qué habría pasado si yo hubiera firmado esos papeles? Habríamos cuidado de ti. ¿En serio? ¿Una persona que acababa de firmar su propia ruina? ¿Una persona que acababa de demostrar que era senil? No era así. Era exactamente así. Me habrían internado en un asilo. Nunca habríamos hecho eso. ¿No? ¿Qué iban a hacer con una vieja que ya no tenía casa ni dinero? No pudo responder, porque sabía que tenía razón. Mamá, todavía podemos arreglar esto. ¿Cómo? Cancela la venta de la casa, retira las demandas, y yo me divorcio de Ricardo. ¿Y después qué? Vivimos juntas. Como antes. ¿Como antes? Me levanté del sillón. Marilia, ya no hay como antes. Ese tiempo murió ayer cuando vi a los abogados falsos. Pero soy tu hija, y yo soy tu madre. La madre que criaste para que te traicionara. Sonó el teléfono. Era la inmobiliaria. Señora Delia, tenemos buenas noticias. Ya hay 3 personas interesadas en ver su casa. ¡Perfecto! Agenden las citas para mañana. Cuando colgué, Marilia estaba histérica. No puedes vender mi casa. No es tu casa. Es mi casa. Crecí ahí. Es mi hogar. Era tu hogar. Hasta que decidiste convertirlo en tu botín. Alfredo se acercó. Señora Delia, hay algo más. Ricardo publicó algo en redes sociales.
Me mostró su teléfono. Era un post largo en Facebook. Con dolor en el corazón, les pido sus oraciones por mi suegra Delia. Está pasando por un momento muy difícil de su vida. Los años no pasan en vano y su mente ya no es la misma. Desafortunadamente, está tomando decisiones que la van a perjudicar gravemente. Como familia estamos tratando de protegerla, pero ella nos rechaza. Si la ven comportándose de manera extraña, por favor tengan paciencia. Es una mujer mayor que necesita ayuda médica. Sentí que la sangre me hervía. ¿Ya empezó? Ya empezó. Y mire los comentarios. Había decenas de comentarios de gente que no me conocía, lamentando mi deterioro mental y felicitando a Ricardo por su paciencia. ¡Hijo de perra!, murmuré. «Mamá, ¿qué vamos a hacer?» Lo que debería haber hecho desde el principio. Pelear. ¿Cómo? Alfredo, ¿cuánto tardan en publicarse las demandas? Mañana van a estar en el sistema público. Perfecto. Entonces, mañana el mundo va a saber quién es realmente Ricardo. Y mientras tanto voy a demostrarle a toda esa gente que mi mente está perfecta. Tomé mi teléfono y abrí mi propia cuenta de Facebook. No la había usado en años, pero era hora de reactivarla. Queridos amigos y conocidos, mi yerno Ricardo está difundiendo mentiras sobre mi salud mental. Como pueden ver en este video, mi mente está perfecta. Lo que está sucediendo es que él y mi hija intentaron estafarme, y como no pudieron, ahora quieren hacerme parecer loca. Mañana van a conocer la verdad completa cuando se publiquen las demandas legales. Atentamente, Delia Rodríguez. Le di publicar. ¿Estás segura de esto, mamá? Más segura que nunca. Si Ricardo quiere guerra, guerra va a tener. El teléfono empezó a sonar inmediatamente. Vecinos, conocidos, gente que había visto mi post. La guerra había comenzado. En las siguientes horas, mi teléfono no paró de sonar. Vecinos, amigas de la iglesia, compañeras de la fábrica donde trabajé. Todos querían saber qué estaba pasando. Delia, ¿es cierto lo que dice Ricardo?, me preguntó doña Carmen, mi vecina de toda la vida. Carmen, ¿tú me has visto alguna vez comportarme como loca? Nunca. Por eso me extrañó tanto su publicación. Entonces ya tienes tu respuesta. Una por una, fui explicando la situación real. La gente se indignaba al conocer la verdad. ¿Tu propia hija intentó robarte? Con abogados falsos y todo. ¡Qué desgraciada! Mientras tanto, Marilia estaba en pánico viendo cómo cambiaba la opinión pública. Mamá, están destruyendo a Ricardo en los comentarios. Bueno, que sienta lo que se siente. Pero yo también salgo mal parada, porque también participaste. Pero soy tu hija. Una hija que me traicionó. Ya me cansé de repetirlo. Alfredo llegó con más noticias. Señora Delia, Ricardo está desesperado. Acaba de publicar otro post diciendo que usted está siendo manipulada por abogados sin escrúpulos. ¿Abogados sin escrúpulos? ¿Él dice eso? Dice que lo están aconsejando mal, que está confundida, que no entiende las consecuencias legales. Este hombre no tiene límites. Hay más. Está ofreciendo una recompensa por información sobre dónde está Marilia. ¿Recompensa? 5.000 pesos para quien le diga dónde está su esposa. Marilia se puso blanca. ¿Está ofreciendo dinero por encontrarme? Como si fueras una criminal fugitiva. Tengo miedo, mamá. Deberías haberlo pensado antes. Sonó el timbre. Era doña Lourdes, la vecina de enfrente. Delia, vengo a ofrecerte mi apoyo. Lo que está haciendo tu yerno es una canallada. Gracias, Lourdes. Y no solo yo. Todas las señoras del barrio estamos contigo. ¿En serio?
Ya organizamos un grupo de WhatsApp. Justicia para Delia. Somos como 50 mujeres compartiendo la verdad. Me emocioné hasta las lágrimas. No saben lo que significa esto para mí. Delia, nosotras te conocemos desde hace décadas. Sabemos quién eres. Y no vamos a permitir que un vividor te calumnie. Esa tarde las visitas no pararon. Amigas, vecinas, conocidas. Todas vinieron a mostrarme su apoyo. Mi sala se llenó de mujeres indignadas compartiendo sus propias historias. A mí mi yerno también me pidió dinero prestado y nunca me pagó. El mío convenció a mi hija de que me pusiera en un asilo. Estos hombres solo buscan aprovecharse de nosotras. Marilia escuchaba desde la cocina, cada vez más avergonzada. «¿Mamá? ¿Qué quieres? ¿Puedo hablar contigo en privado?» Nos fuimos al jardín. «Mamá, después de escuchar a todas estas señoras, me doy cuenta de que Ricardo me manipuló. ¿Apenas te das cuenta? Todas dicen lo mismo, que sus yernos empezaron siendo encantadores y después se volvieron abusivos. ¿Y tú qué piensas? Que tengo miedo. Miedo de que si regreso con él, me haga algo peor. ¿Cómo qué? Como encerrarme, como quitarme mi identificación, como aislarme de ti. ¿Alguna vez había hecho algo así? No exactamente, pero siempre controlaba mi dinero, siempre revisaba mis mensajes, siempre quería saber dónde estaba. Eso se llama violencia psicológica. ¿En serio? Marilia, ¿cuándo fue la última vez que tomaste una decisión sin consultarle a Ricardo? Se quedó pensando. No recuerdo. ¿Cuándo fue la última vez que saliste sola con amigas? Tampoco recuerdo. ¿Cuándo fue la última vez que me visitaste sin que él supiera? Nunca. ¿Te das cuenta de lo que estoy tratando de decirte? Se puso a llorar. Que él me controló completamente y te usó para controlarme a mí también. ¿Cómo no me di cuenta antes? Porque el abuso psicológico es sutil. Empieza poco a poco. ¿Qué voy a hacer, mamá? Lo que deberías haber hecho hace años. Divorciarte. ¿Pero cómo? No tengo dinero, no tengo trabajo, no tengo nada. Tienes algo más valioso. Tienes la verdad. ¿Eso de qué me sirve? Te sirve para recuperar tu vida. Esa noche, mientras cenábamos, Alfredo nos dio la mejor noticia del día. Señoras, tengo información muy interesante. Ricardo no es el abogado exitoso que presume ser. ¿Qué quieres decir? Investigué su historial profesional. Ha perdido los últimos 10 casos que ha llevado. ¿10 casos? Y 2 de sus clientes lo están demandando por negligencia profesional. ¿Por eso está en quiebra? Exactamente. Y hay más. Tiene una demanda pendiente por pensión alimenticia. Resulta que estuvo casado antes y nunca le pagó manutención. A su exesposa. Marilia se quedó con la boca abierta. ¿Ricardo estuvo casado antes? 2 veces. Y a las 2 las dejó sin un peso. ¿Por qué nunca me lo dijo? Porque los estafadores nunca dicen la verdad. ¿Estafadores? Señora Marilia, su esposo es un estafador profesional. Se casa con mujeres que tienen propiedades o dinero, las convence de que le den todo y después las abandona. ¿Y yo qué? ¿Tenía? Usted tenía una madre con una casa valiosa y ahorros considerables. ¿Entonces nunca me amó? Lo dudo mucho. Marilia se levantó de la mesa y se fue corriendo al baño. La escuchamos vomitar. ¿Está bien? Le pregunté cuando salió. No estoy bien. Me siento usada, estúpida, manipulada. ¿Ahora entiendes por qué no quería darle mi casa? Sí. Y me odio por haberte traicionado. Odiarte no va a solucionar nada. Entonces, ¿qué va a solucionar esto? Justicia, verdad y tiempo. ¿Me vas a perdonar algún día?
No lo sé, Marilia. Honestamente, no lo sé. ¿Pero puedo quedarme contigo mientras me divorcio? La miré a los ojos. Vi a la niña que crié, pero también vi a la mujer que me traicionó. Puedes quedarte, pero con condiciones. ¿Cuáles? Vas a testificar contra Ricardo en el juicio. Vas a contar toda la verdad sobre cómo planearon robarme. Y si me mete a la cárcel por complicidad, es el riesgo que tienes que correr. ¿No me vas a proteger? Marilia, ya no puedo protegerte de las consecuencias de tus actos. Eres adulta. Se quedó callada, procesando mis palabras. Está bien, voy a testificar. ¿Estás segura? Sí, es lo mínimo que puedo hacer después de todo lo que te hice. Entonces, mañana vamos con Alfredo a hacer tu declaración. ¿Y después? Después veremos si hay algo que salvar de nuestra relación. Esa noche dormí mejor que en semanas. Por primera vez sentía que tenía el control de mi vida y que la justicia estaba de mi lado. Al día siguiente, muy temprano, fuimos a la oficina de Alfredo para que Marilia hiciera su declaración oficial. Llegamos con todas las pruebas, documentos, grabaciones, mensajes de texto. Señora Marilia, necesito que me cuente todo desde el principio, sin omitir nada. Mi hija tomó aire profundo. Todo comenzó hace 3 meses. Ricardo llegó a casa muy alterado porque había perdido otro caso importante. Estaba desesperado por dinero. ¿Cuánto dinero? Más de 200.000 pesos en deudas. La casa está embargada, el auto también. ¿Y entonces qué propuso? Al principio solo dijo que le pidiéramos dinero prestado a mi mamá, pero yo le dije que ella nunca nos prestaría tanto. ¿Y qué dijo él? Que entonces teníamos que conseguir la casa, que era la única forma de salvarnos. Alfredo escribía. Cada palabra. ¿Cómo planearon conseguir la casa? Ricardo investigó sobre transferencias de propiedades. Descubrió que si mi mamá parecía incapaz mentalmente, él podría conseguir la tutela legal. Se me revolvió el estómago. Habían planeado declararme loca. ¿Para eso necesitaban mis documentos? Sí, mamá. Ricardo dijo que necesitaba saber exactamente cuánto dinero tenías para hacer los cálculos legales. ¿Y tú se los diste? Sí, su voz se quebró. Los copié cuando venía a comer los domingos. ¿Cómo pudiste? Porque Ricardo me tenía controlada. Me había convencido de que tú eras egoísta, que no nos querías ayudar. ¿Egoísta por no darles mi casa? Eso me decía, que las madres que realmente aman a sus hijos les dan todo lo que tienen. Alfredo levantó la vista. Ricardo le decía, ¿eso? Constantemente. Me repetía que mi mamá tenía demasiado dinero para una persona mayor, que era injusto que yo viviera en apuros mientras ella tenía tanto. ¿Y usted le creyó? Quería creerle. Estaba desesperada. ¿Cuándo decidieron usar abogados falsos? Cuando mi mamá se negó rotundamente a darnos la casa, Ricardo dijo que necesitábamos presión profesional. ¿Usted sabía que eran falsos? No al principio. Pensé que eran abogados reales. ¿Cuándo se enteró? El día de la reunión. Andreza me confesó que eran amigos de Ricardo actuando. ¿Y no dijo nada? Tenía miedo. Ricardo me había amenazado con divorciarme y dejarme sin nada. Alfredo cerró su libreta. Señora Marilia, ¿está dispuesta a testificar en contra de su esposo? Sí, aunque eso signifique admitir públicamente su participación en el fraude. Sí. ¿Y aunque pueda enfrentar consecuencias legales? Marilia me miró. Sí, es lo que debo hacer. Cuando salimos de la oficina, había un grupo de reporteros esperándonos. Señora Delia, somos del Canal 7. ¿Puede declarar sobre el caso de estafa familiar? ¿Estafa familiar? El caso se ha vuelto viral en redes sociales.
Queremos escuchar su versión. Alfredo me aconsejó hablar. Muy bien. Les voy a contar exactamente lo que pasó. Durante 20 minutos, narré toda la historia frente a las cámaras. Marilia estaba a mi lado, confirmando cada palabra. ¿Su hija la traicionó? Mi hija fue manipulada por un hombre sin escrúpulos. ¿La perdona? Eso es algo muy personal que estoy procesando. ¿Qué mensaje tiene para otras madres mayores? Que no permitan que nadie, ni siquiera sus propios hijos, las manipulen o las despojen. Que confíen en sus instintos. Esa tarde, la entrevista salió en todos los noticieros. Mi teléfono no paraba de sonar. «Delia, te vi en televisión», me gritó mi hermana desde Guadalajara. «Estoy muy orgullosa de ti». «Gracias, hermana. ¿Necesitas algo? ¿Dinero? ¿Un lugar donde quedarte?» «No, estoy bien. Pero gracias por el apoyo». También recibí llamadas de organizaciones de defensa, de adultos mayores, abogados ofreciendo ayuda gratuita y cientos de mensajes de apoyo en redes sociales. «Mamá, eres famosa», me dijo Marilia esa noche. No quería ser famosa, solo quería justicia. ¿Has visto las redes sociales? ¿Qué dicen? Que eres un ejemplo de dignidad, que inspiraste a muchas mujeres mayores a defenderse. ¿Y de Ricardo? ¿Qué dicen? Lo están destrozando. Perdió todos sus clientes. Nadie quiere contratar a un abogado que estafa a su suegra. ¿Y tú cómo te sientes? Avergonzada, pero también liberada. ¿Liberada? Sí, por primera vez en años puedo pensar, con claridad, sin que Ricardo me esté presionando. ¿Te das cuenta de cómo te manipulaba? Ahora sí, me hacía sentir culpable por todo. Me decía que yo tenía la culpa de nuestros problemas económicos. ¿Por qué? Porque no trabajaba. Porque no le pedía dinero a mi mamá. Porque no era útil para la familia. Eso es violencia psicológica. Lo sé. Las señoras que vinieron ayer me abrieron los ojos. Al día siguiente, Ricardo publicó un video en redes sociales. Se veía desesperado, desaliñado. Gente, mi suegra está muy enferma. No sabe lo que dice. Yo nunca he estafado a nadie. Todo lo que está pasando es porque ella está senil y los abogados se están aprovechando de su condición. Los comentarios fueron brutales. Mentiroso. Déjala en paz. Estafador. Aprovechado. Que lo metan a la cárcel. Esa tarde, Ricardo apareció en mi casa. Pero esta vez no venía agresivo. Venía suplicante. «Delia, por favor, necesitamos hablar». No tenemos nada que hablar. Sí tenemos. Sobre Marilia. ¿Qué pasa con Marilia? Que la estás manipulando contra mí. ¿Yo la estoy manipulando? Sí. Le estás llenando la cabeza de ideas. ¿Qué ideas? De que soy un mal hombre. De que la maltraté. De que la usé. ¿Y no es cierto? No. Yo la amo. Todo lo que hice fue por nuestra familia. ¿Intentar robarme fue por su familia? No era robo. Era una estrategia legal para proteger el patrimonio familiar. ¿Con abogados falsos? Esos fueron un error de juicio. ¿Un error de juicio? Sí, pero mi intención era buena. Ricardo, tú no tienes buenas intenciones. Eres un estafador. Eso no es cierto. ¿No? ¿Cuántas veces te has casado? Se quedó callado. ¿Y cuántas de tus ex esposas terminaron sin dinero? Eso es diferente. ¿Diferente cómo? Porque Marilia es especial. Ella es diferente. Sí, es diferente. Porque tiene una madre que la va a proteger. Delia, por favor, retira las demandas. Yo me comprometo a no molestarte nunca más. ¿Y Marilia? Marilia puede decidir. Si quiere estar contigo, que esté contigo. ¿Y si quiere divorciarse? Se quedó callado.
Otra vez. No va a divorciarse. ¿Estás seguro? Sí, porque me necesita. ¿Para qué te necesita? Para todo. Para vivir, para decidir, para existir. Ahí está el problema, Ricardo. Marilia no necesita que nadie viva su vida por ella. Sí necesita. Es muy débil, muy insegura. ¿Y quién la hizo débil esa insegura? No pudo responder, porque sabía que había sido él. Ricardo, aléjate de mi familia, para siempre. No puedes separarme de mi esposa. No la estoy separando, la estoy liberando. Se fue gritando amenazas, pero ya no me daba miedo, porque por primera vez en mucho tiempo tenía el control total de mi vida y no lo iba a soltar. Una semana después, llegó el día del juicio. Alfredo había trabajado día y noche preparando el caso. Teníamos todas las pruebas, grabaciones, documentos falsos, testimonios de los vecinos. ¿Está lista, señora Delia? Más lista que nunca. Marilia estaba nerviosa. Ese día tendría que testificar contra Ricardo públicamente. «Mamá, ¿crees que hice lo correcto?» «Creo que por fin estás haciendo lo correcto». Llegamos al juzgado y había una multitud esperando. Reporteros, cámaras, gente que había seguido el caso en redes sociales. «Justicia para Delia», gritaban algunas señoras que reconocí del barrio. Dentro del juzgado, Ricardo estaba sentado con sus abogados. Se veía demacrado, nervioso. Cuando nos vio entrar, me lanzó una mirada de odio puro. «Señoría», comenzó el fiscal, «este es un caso de intento de fraude familiar, coerción psicológica y falsificación de documentos». Presentó todas las pruebas meticulosamente. Las grabaciones donde Ricardo amenazaba. Los documentos falsos preparados por los supuestos abogados. Los testimonios de Andreza y Tomás confesando que habían actuado por dinero. Llamamos a declarar a la señora Marilia Rodríguez. Mi hija se levantó temblando. Caminó hacia el Ciel, estrado con pasos inseguros. «Señora Marilia, ¿reconoce haber participado en el plan para despojar a su madre?» «Sí». «¿Bajo qué circunstancias?» «Mi esposo me manipuló. Me hizo creer que mi madre era egoísta, que no nos quería ayudar». «¿Usted proporcionó documentos privados de su madre?» «Sí, los copié cuando iba a visitarla». «¿Sabía que era ilegal?» «No en ese momento. Ricardo me dijo que era normal entre familias. ¿Su esposo la presionó para participar?» «Constantemente. Me decía que si no lo ayudaba, me divorciaría y me dejaría sin nada». ¿Cómo se siente ahora sobre sus acciones? Marilia me miró desde el estrado, con lágrimas en los ojos. Me siento profundamente avergonzada. Traicioné a la mujer que me dio todo, a la mujer que sacrificó su vida entera por mí. ¿Algo más que quiera agregar? Que mi madre tenía razón, que Ricardo es un manipulador y un estafador, y que me arrepiento de cada minuto que perdí creyéndole. Cuando terminó de declarar, Ricardo la miraba con desprecio. Ya no quedaba nada del hombre encantador que había conocido. Llamamos a declarar al señor Ricardo Mendoza. Ricardo se acercó al estrado con arrogancia fingida. «Señor Mendoza, ¿reconoce haber organizado un plan para obtener fraudulentamente la propiedad de su suegra?» «No reconozco nada. Todo fue un malentendido». ¿Un malentendido contratar actores para que se hicieran pasar por abogados? Fueron asesores profesionales, asesores que no tienen licencia para ejercer derecho. Eso lo desconocía. ¿También desconocía que coaccionar a una persona mayor constituye un delito? Yo nunca coaccioné a nadie. No, tenemos grabaciones donde amenaza a la señora Delia. Eran conversaciones familiares normales. El juez intervino. «Señor Mendoza, las pruebas en su contra son abrumadoras.
¿Tiene algo que decir en su defensa? Ricardo miró hacia donde estábamos sentadas. Sus ojos se encontraron con los míos. Todo lo que hice fue por amor a mi familia. ¿Amor? Me levanté sin poder contenerme. ¿Llamas amor intentar robarme? Señora, siéntese, ordenó el juez. No era robo, era proteger el patrimonio familiar. Mentiroso, gritó alguien desde el público. El juez pidió orden. Después de 3 horas de testimonios y alegatos, llegó el momento del veredicto. Después de revisar todas las pruebas, este tribunal encuentra al señor Ricardo Mendoza culpable de intento, de fraude, coerción familiar y falsificación de documentos. El público estalló en aplausos. Se le condena a 2 años de prisión efectiva y al pago de una indemnización de 50.000 pesos a la víctima. Ricardo se desplomó en su silla. Sus abogados lo consolaban, pero él estaba en shock. Respecto a la señora Marilia Rodríguez, considerando su cooperación con la justicia y que fue víctima de manipulación psicológica, recibe una sentencia suspendida de 6 meses. Marilia suspiró aliviada. Cuando salimos del juzgado, los reporteros nos rodearon. «Señora Delia, ¿cómo se siente?» «Me siento en paz. Justicia está hecha. ¿Qué va a hacer ahora?» «Voy a reconstruir mi vida y espero que mi hija también reconstruya la suya». «¿La perdona?» Miré a Marilia, que estaba junto a mí. El perdón es un proceso, pero el amor de madre nunca muere. Esa noche, en casa, Marilia y yo nos sentamos a hablar sin abogados, sin cámaras, sin presión. «Mamá, ¿puedes perdonarme algún día?» «Marilia, perdonarte es algo que voy a hacer por mí, no por ti». «¿Qué significa eso?» «Que no puedo vivir con resentimiento el resto de mi vida. Pero perdonar no significa olvidar. ¿Y confiar en mí? Eso va a tomar mucho tiempo. Años, tal vez. ¿Pero hay esperanza? Siempre hay esperanza. Pero tienes que ganártela. ¿Cómo? Siendo la mujer que criaste para ser. No la mujer que Ricardo te convenció de ser. ¿Me vas a ayudar? Te voy a acompañar. Que es diferente. ¿Puedo seguir viviendo contigo mientras me divorcio? Puedes quedarte, pero con reglas claras. ¿Cuáles? Terapia psicológica, trabajo, independencia económica. ¿Y después? Después veremos si podemos reconstruir nuestra relación. ¿En la casa nueva? Sí, en la casa nueva, donde no haya recuerdos de traición. Esa noche dormí tranquila por primera vez en meses. Ricardo estaba en la cárcel, Marilia estaba segura, y yo tenía mi vida de vuelta. Pero sabía que lo más difícil apenas comenzaba. Aprender a confiar otra vez en mi hija y en la vida. 2 días después, los agentes inmobiliarios llegaron con las llaves de mi nueva casa. Era más pequeña que la anterior, pero estaba en un barrio mejor. ¿Te gusta? Le pregunté a Marilia. Es preciosa, mamá. ¿Sabes qué es lo mejor? ¿Qué? Que aquí vamos a empezar de cero. ¿Sin rencores? Sin rencores, pero también sin ingenuidad. Entiendo, Marilia. Si vamos a vivir juntas otra vez, tiene que ser con honestidad total. Te prometo que nunca más te voy a mentir. No me prometas, solo hazlo. ¿Crees que algún día volveremos a ser como antes? No, nunca volveremos a ser como antes. ¿Eso es malo? No necesariamente. A veces cambiar es crecer. ¿Y nosotras podemos crecer? Todas las personas pueden crecer. Si realmente quieren. Esa tarde empezamos a desempacar en nuestra nueva vida. 6 meses después, estaba sentada en el jardín de mi nueva casa, tomando café y leyendo el periódico. La vida había tomado un ritmo diferente, más tranquilo, pero también más consciente. Marilia llegó del trabajo.
Había conseguido empleo en una oficina contable y por primera vez en años tenía su propio dinero. ¿Cómo te fue hoy? Bien, mamá. Mi jefe me felicitó por el informe que hice. Me da mucho gusto. Se sentó a mi lado con su propia taza de café. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de trabajar? ¿Qué? Que puedo tomar mis propias decisiones, que nadie me dice qué pensar. Esa es la libertad que nunca debiste perder. ¿Mamá? ¿Sí? Ayer me llegaron los papeles del divorcio. Ya es oficial. ¿Cómo te sientes? Liberada. Por primera vez en años, soy solo yo. No la esposa de nadie. ¿Y Ricardo? Salió de la cárcel la semana pasada, pero no me ha buscado. ¿Te preocupa? Un poco, pero ya no tengo miedo. Sé que puedo defenderme. Esa tarde sonó el timbre. Era doña Carmen, mi vecina de toda la vida. Delia, vengo a traerte una noticia. ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas de la señora Esperanza, la del mercado? Claro. Su yerno estaba tratando de quitarle su puesto, pero después de ver tu caso en televisión, ella se defendió. ¿En serio? Sí. Contrató un abogado y demandó al sinvergüenza. Ya recuperó su puesto. ¡Qué maravilloso! Dice que tú la inspiraste, que si una señora de 68 años pudo enfrentar a su propia hija, ella también podía enfrentar a su yerno. Me emocioné hasta las lágrimas. ¿Sabes cuántas señoras me han contado historias similares? Muchas, docenas. Todas dicen que tu valentía les dio fuerzas. Esa noche Marilia y yo cenamos en silencio. Un silencio cómodo, diferente a los silencios tensos de antes. Mamá, ¿me permites preguntarte algo? Claro. ¿Realmente me has perdonado? La pregunta que había estado esperando durante meses. Marilia, el perdón no es un evento, es un proceso. ¿Eso qué significa? Que cada día decido perdonarte un poco más. ¿Y la confianza? La confianza se construye con acciones, no con palabras. ¿Mis acciones de estos meses han ayudado? Mucho. Ver que trabajas, que te haces responsable de ti misma, que vas a terapia. Todo eso ayuda. ¿Pero todavía no confías completamente en mí? No completamente, pero confío mucho más que hace 6 meses. ¿Cuánto tiempo necesitas? No, lo sé, pero ya no tengo prisa. Tengo el resto de mi vida para decidir. Al día siguiente recibí una carta. Era de una señora de Guadalajara. Estimada señora Delia. Vi su historia en televisión y quería agradecerle. Mi hijo y mi nuera llevaban años presionándome para vender mi casa. Después de ver su valentía, yo también dije no. Ahora están enojados conmigo, pero me siento libre. Gracias por demostrarme que la edad no es sinónimo de vulnerabilidad. Con admiración, Rosa María Vázquez. ¿Qué es eso?, preguntó Marilia. Una carta de agradecimiento. ¿De quién? De una mujer que aprendió a defenderse. ¿Te llegan muchas cartas así? Varias por semana. ¿Cómo te hace sentir eso? Me hace sentir que todo lo que pasamos sirvió para algo bueno. ¿Incluido mi traición? Incluido todo. Porque si no hubiera pasado, otras mujeres no se habrían inspirado a defenderse. Esa tarde, mientras caminábamos por el parque cerca de casa, vimos a una pareja de adultos mayores sentados en una banca. «Mira», me dijo Marilia, «¿se ven tan tranquilos?» Así me siento ahora, tranquila, a pesar de todo lo que pasó. Por todo lo que pasó, porque ya no tengo miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de estar sola, miedo de envejecer, miedo de que me falte dinero. ¿Y por qué ya no tienes miedo? Porque descubrí que soy más fuerte de lo que pensaba. ¿Y yo? ¿También soy más fuerte? Tú también. Pero tu fuerza la tienes que construir día a día. ¿Como la confianza? Exacto, como la confianza. Cuando llegamos a casa,
Había un sobre bajo la puerta. Era de Alfredo. Señora Delia, le informo que Ricardo apeló la sentencia, pero perdió. La condena quedó firme. Además, conseguimos que le prohíban ejercer como abogado durante 5 años. Espero que estas noticias le traigan paz. Atentamente, Alfredo Morales. ¿Buenas noticias?, preguntó Marilia. Las mejores. Ricardo ya no puede hacer daño a nadie más. ¿Te da satisfacción? No satisfacción. Tranquilidad. Esa noche, antes de dormir, me miré en el espejo de mi nueva recámara. Vi a una mujer diferente a la que era hace un año. Más fuerte, más sabia, más consciente de su valor. ¿Sabes qué es lo más importante que aprendí?, le dije a Marilia cuando vino, a darme las buenas noches. ¿Qué? Que el amor nunca debe practicarse a costa de la autodestrucción. ¿Eso significa que ya no me amas? Significa que te amo de manera diferente. Te amo sin sacrificarme. ¿Y eso es mejor? Para ambas, sí. ¿Mamá? ¿Qué? Gracias por no abandonarme, a pesar de todo. Las madres no abandonamos, Marilia. Aprendemos a amar mejor. ¿Y las hijas? Las hijas aprenden a ser dignas del amor que reciben. ¿Crees que algún día seré digna? Creo que ya estás en el camino. Esa noche dormí profundamente. Soñé con mi juventud, con los días difíciles cuando Marilia era niña, con todas las decisiones que tuve que tomar sola. Desperté agradecida por mi fuerza, por mi independencia, por haber aprendido que nunca es demasiado tarde para defenderse, y sobre todo, agradecida por haber descubierto que el amor verdadero comienza con el amor propio. En mi nueva casa, con mi nueva vida, finalmente había encontrado la paz. No me arrepiento de haberla criado. Solo lamento no haber comprendido antes que la bondad nunca debe practicarse a costa de la autodestrucción. Pero nunca es demasiado tarde para aprender. Y nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo.